rompieron el corazón. Duele mucho, ¿verdad? No te preocupes. Me voy a quedar contigo hasta que te sientas un poquito mejor. Y si quieres, también te voy a contar mi historia. Pensé mucho qué cositas podía hacer por ti esta noche. Y se me ocurrió que quizás podría cortar un poquito tu cabello. Creo que soltar un poco simbólicamente lo que estuviste viviendo en esa relación funciona. Yo me corté el cabello después de una gran ruptura que tuve. ¿Me dejas cuidarte? Ok. Muchas gracias. Ahora entonces, no te preocupes si quieres llorar o si no quieres hablar. Puedes contarme lo que te pasa sin problema y yo te voy a escuchar. Pero si no, solo quédate aquí. Disfruta. Mientras yo te acompaño. Ok. Te voy a cepillar un poquito solamente antes de comenzar a cortar. Así se me suelta el cepillo. No te fijes. Por acá también al lado. Sé que ahora parece que el mundo se detuvo y que todo se siente más frío sin esa persona, ¿verdad? Sí. Creo que eso es parte del proceso. Yo también me pregunté si iba a dejar de doler. Pero a veces no extrañas a la persona, sino la idea de lo que creíste que tenía. Eso. Te voy a poner un poco de agüita al cabello. Tenía todo preparado para ti. Estuve en una relación por 6 años, me parece. Nos conocimos en la universidad. A ver aquí. Eso. Las cosas empezaron muy bien en un inicio. Creo que así parte todo, ¿verdad? Pero luego, por cosas de los estudios, cosas del trabajo también, cuando ambos empezamos a trabajar, la relación comenzó a enfriarse, poco a poco. Vamos a cortar esto por todos los malos momentos que viviste.
No voy a entrar en mucho detalle de la relación, pero cuando terminamos me dolió muchísimo, ya que llevábamos muchos años. Pensé que quizás nos íbamos a casar, que quizás podíamos vivir juntos, ser una familia. Y cuando terminamos me di cuenta que no sería así. Cortemos acá. Por todas las veces que te hizo sentir mal, que no cumplió las promesas. Perfecto. Recuerdo que el día que terminamos no le conté a nadie. Solamente me senté en mi habitación. Lloré sola. Luego fui a ver a mi perrito Bartok. Él me consoló muy bien. Me tomé un poco de tiempo para pensar por qué había salido mal. Podía haber hecho algo distinto. Pero a pesar de eso, y a pesar del dolor, la respuesta creo que fue que no. Sentía de todas formas que había hecho todo lo posible en ese momento. Sentía que las cosas habían terminado de forma extraña. Pero bueno, también me sentía vacía. No estaba muy segura de si me había perdido un poco a mí misma en esta relación. Ya no estaba segura de qué cosas me gustaban, de qué quería hacer de ahora en adelante. Al otro día le dije a mi mamá. Fue muy comprensiva. Y aunque me daba pena, me daba tristeza pensarlo, también empecé a sentir un cierto alivio, ¿sabes? Ahora estaba sola. Y era tiempo de encontrarme a mí misma. Creo que fue esa misma noche que me corté el cabello. Hice un desastre. Me dejé el cabello muy corto. No recuerdo si antes de eso lo tenía largo o no, pero me lo corté muchísimo. Mi cabello queda horrible. Y no sé si fue el otro día, pero mi mamá me llevó a la peluquería para que me cortaran mejor y porque había dejado un desastre. Poco a poco empecé a reencontrarme con cositas que me gustaban. Si viste el video número 5, fue más o menos en esa época. Entonces hice la lista
de cosas que quería hacer. Fue ahí cuando dije, voy a vivir estas cosas al menos. No había tenido la oportunidad de hacerlas, así que lo intentaría. De hecho, te lo recomiendo mucho. Hacer una lista con cosas que te gustan y que quieres hacer es muy buena idea para empezar. Cuando la hice, pensé que no lograría la mayoría de las cosas. Pensé que algunas de las cosas que estaba anotando eran ridículas, que no las iba a lograr. Pero aún así me permití poner todo lo que se me ocurría. Y así empecé de a poco. Primero, hacer yoga. Salir un poco más. Salir a correr. Me gusta mucho salir a correr. Y lo empecé a hacer. Como te conté, empezó a ser cada vez más divertido. También había notado lo del viaje a Japón. De alguna forma logré juntar el dinero y pude ir. Poco a poco iba sanando. Me iba sintiendo mejor. Y eso mismo es lo que quiero que te pase a ti. Tu corazón es hermoso. Ahora está roto en 1000 pedazos. No sé cómo fue tu experiencia. Por supuesto puedo escucharte. Pero una ruptura siempre es un buen momento para encontrarse de nuevo uno mismo. Déjame cortar un poco tu flequillo. Piénsalo así. Ya que te estoy dando este lindo corte de cabello, al menos no vas a cometer el mismo error que yo. No vas a tener un corte horrible, sino uno precioso. Siempre es bueno buscar apoyo. Yo quizás cometí ese error también. Le dije a mi mamá al día siguiente y a mi amiga como una semana después. Ella me preguntó si necesitaba algo, si estaba bien, que me iba a ir a ver. Y le dije que no. En realidad, creo que necesitaba estar sola para procesar lo que había pasado. Pero esa soy yo. A veces es mejor abrirse y salir. Salir más con amigos. Hacer cosas que te gustan. Eso sí lo hice, aunque después de un tiempo. Con la lista. Cortamos aquí y listo. Eso. Ok, te voy a poner un poquito de aceitito ahora para peinarte mejor, ¿bien? Este aceitito me gusta muchísimo. Siempre debes recordar que perder a alguien no significa perderte a ti. A ver. Pongamos aceitito en las puntas
necesitas completarte con otra persona. Tú ya estás completa, estás completo. Porque a veces soltar es el acto más grande de amor propio que puedes hacer. No eres la misma de antes y eso está bien. Y aunque no lo creas, un día vas a mirar atrás y agradecer haber sobrevivido a esto. Siempre te lo digo, pero eres muy fuerte y estoy orgullosa de ti porque no te rindes. Creo que no te lo crees ahora mismo, pero lo eres, te lo prometo. Cepillemos una última vez ese lindo pelito. Listo, hermosa. Listo, hermoso. Ok. Creo que el corte te relajó, ¿verdad? Si quieres puedes cerrar los ojitos. Me quedo aquí, sí. Voy a susurrarte algunas palabras bonitas. Algunas afirmaciones. Cierra los ojitos. Estas afirmaciones te van a ayudar a sentirte un poquito mejor. Espero. Si quieres puedes repetirlas después de mí. Las hice especialmente para ti. Merezco un amor que me cuide, que me elija y que se quede. Lo que perdí no define lo que valgo. Cada día me acerco más a la persona que quiero ser. El amor que busco también me está buscando a mí. Está bien soltar lo que me duele, aunque lo haya amado. Me permito sanar a mi propio ritmo. Mi corazón sigue siendo capaz de sentir ternura y alegría. No necesito que me completen, yo ya soy suficiente. El dolor no es eterno, estoy aprendiendo a vivir sin él. Me elijo a mí, hoy y siempre. Buenas noches, me quedaré contigo todo el tiempo que necesites. Ahora descansa y sueña bonito. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.